Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Buenas tardes, hermanos. Pues para dar inicio a la alabanza me gustaría primero dejaros unos versículos que se encuentran en Filipenses, el capítulo 2, los versículos 15 y 16. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pues el apóstol Pablo nos dice que somos luminares en este mundo, que el mensaje de salvación que hemos recibido y lo tenemos en nuestro interior, lo expresemos de forma exterior, que podamos decir a los demás que Cristo es el Rey y Señor, que Él es el agua de vida saludable para ellos, de manera que puedan confesar que Cristo es el Señor de sus vidas y que todo lo hagamos para su gloria. Pues bendiciones, hermanos. Por la causa del Señor hemos de ir con gran valor y proclamar que Cristo es el Rey y Señor. Por servir a nuestro Dios, al mundo y para sembrar, muchos oirán y a Jesucristo seguirán. Cristo es Señor y sobre todo Él es. A las naciones anunciamos el mensaje de salvación. Por el Rey que en cruz murió y sobre sí soportó nuestros pecados, la justicia Él cumplió. Por Jesús que es vencedor, porque la muerte derrotó para librarnos de la eterna perdición. Cristo es Señor y sobre todo Él es. A las naciones anunciamos el mensaje de
Jesús yo viviré y por Jesús yo moriré. Niego mi ser, tomo mi cruz y le seguiré. Por Jesús yo viviré y por Jesús yo moriré. Niego mi ser, tomo mi cruz y le seguiré. Cristo es Señor y sobre todo Él es. A las naciones anunciamos el mensaje de salvación. Cristo es Señor y sobre todo Él es. A las naciones anunciamos el mensaje de salvación. Buenas tardes, hermanos, esperando estéis bien y descansando en el cuidado y en la paz que amorosamente el Señor nos da. Hoy, primer jueves de mes y dedicado a la obra misionera, vamos a hacer un repaso de los principios que sostienen la extensión de la obra de Dios y también los principios que mantienen o que están bajo las iglesias locales que se establecen. Porque venimos viendo en las últimas semanas, tanto en las epístolas generales de Pedro como en las pastorales de Pablo, que ambos apóstoles insisten muchísimo, en la necesidad de estar alertas ante el enemigo y sus engaños a la iglesia y a los hermanos. Y podemos quedarnos nosotros, al ver esta enseñanza, con la imagen de que el error y los falsos maestros son esos demonios con rabo que están por ahí, pero que nadie les ve, ¿no? O que son errores de otro tiempo o que ocurren en otros lugares y a otras personas. Pero para nada es así, hermanos. Pues todos venimos sufriendo y teniendo que resistir al tentador y enemigo de nuestras almas. Solo que la mayoría de las veces quienes confrontan a estos farsantes son los hermanos que pastorean, los ancianos o pastores. A un servidor le ha tocado tanto aquí en Las Arenas como en otros lugares, colaborando con otros siervos de Dios, confrontar la falsedad a los que viven y enseñan falsamente, a los que son farsantes en realidad de la vida cristiana. Pues me ha tocado confrontarles en muchas ocasiones. En ocasiones solo y en otras ocasiones acompañado de otros consiervos. Y como digo, a lo largo del tiempo y en todo lugar donde se hace la obra de Dios. Pero cuando se les confronta, pues evidentemente la iglesia es librada, es guardada, ese es el mayor beneficio. Que la iglesia del Señor, los hermanos verdaderos, pues no sean dañados, ¿no? Y en muchos casos, esa confrontación contra el error no se da a conocer públicamente. ¿Para qué? Para que los hermanos pues sean guardados, ¿no? Eso sí, algunos de estos farsantes, en cuanto son confrontados, si están entre la iglesia o incluso son miembros de alguna iglesia, pues lo que alegan y lo que dicen es que se van a otra iglesia, que se cambian de iglesia. Y es porque no resisten la confrontación y tristemente tampoco quieren arrepentirse, ¿no? Sencillamente el problema se lo llevan a otra parte. Así que vamos a tratar este tema en esta tarde, ¿no? Y la introducción mejor que tenemos a ello es lo que el apóstol Pedro decía a los hermanos en su segunda carta que venimos tratando en estos días, ¿no? En el inicio del capítulo 2 de la segunda carta de Pedro,
él escribía lo siguiente en verso 1: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, sus herejías, sus falsedades, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, es decir, comercio con los creyentes, ¿no? Con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y aunque estos textos los hemos visto en detalle, pero hoy ya ha acabado el capítulo 2, que hemos visto los jueves, pues vamos a hacer un resumen de estas falsas enseñanzas, ¿no? También el mismo Pablo, en Hechos capítulo 20, cuando se despide de los ancianos y pastores de la iglesia de Éfeso, una iglesia joven, recién estrenada, el apóstol les avisa de que estuviesen alertas, de que pastoreasen la obra de Dios, pero con la alerta de que hay principalmente dos tipos de enemigos para la iglesia. Primero, les dice, los lobos rapaces, que no perdonan al rebaño, devoradores, destructores, heréticos, engañadores, falsos. Y el apóstol les llama lobos rapaces, ¿no? Y en segundo lugar, Pablo les dijo que están los hombres que hablan también cosas perversas y que se levantan a veces de entre la misma iglesia local o que están ahí mismo, están parapetados, están aparentando, parece que son del Señor, pero no es gente convertida ni nacida de nuevo, pero se arriman, se introducen de alguna manera engañosa entre la iglesia del Señor. Y esta gente, dice el apóstol, que son los que arrastran a los discípulos, engañan y se llevan a los hermanos. Es decir, los llamados lobos, que desde fuera atacan y dañan claramente, y los que caen en errores perversos de entre la propia congregación, que dividen, que arrastran, que engañan y que confunden a los demás, ¿no? Y con esta gente hay que andar con cuidado, ¿no? Les decía el apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso. Por eso veíamos hace varias semanas que Pedro en su segunda epístola, capítulo 2, advertía contra esos falsos maestros, ¿no? En el texto que hemos leído, los primeros versículos, donde el apóstol dice que esta gente introducirá encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al mismo Señor que los rescató, que se ofreció por ellos, ¿no? Es decir, no son gente ilustre que enseña sabiamente la palabra y con claridad y sanidad, no. Son falsos enseñadores que disfrazadamente y con una careta con la que parecen otra cosa, enseñan con sus actitudes y principios, con su estilo de vida, con sus motivaciones, con sus palabras y sus pésimos modelos de vida, pues enseñan una falsedad, ¿no? Niegan cuanto la palabra nos enseña y además niegan y ocultan al mismo Señor Jesús y su ministerio salvador y sustentador de la Iglesia. Y a estos farsantes, quienes los han de descubrir, como ya hemos dicho, y quienes los han de confrontar, y cómo hay que rebatir sus errores para que queden al descubierto su identidad y sus falsedades, pues son los hermanos encargados de la obra del Señor, que ministran y pastorean la iglesia del Señor. Así los apóstoles lo encargaron, ¿no? Y estos han de estar al frente en la lucha para defender a la iglesia, de tal manera que la iglesia defendida y protegida de esta manera pueda ser columna y baluarte de la verdad de Dios.
¿no? Si no, la Iglesia es otra cosa, pero no puede hacer esta función, ¿no? Y esta gente, pues evidentemente, lleva el falso evangelio y los errores allá donde van. Por eso Pablo, en especial, insiste a Timoteo que hay que enseñar, exhortar y corregir, siendo así un fiel ministro de Jesucristo. Un fiel ministro que ha de estar nutrido, alimentado y fortalecido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que hay que seguir, ¿verdad? No solo saberla, sino seguirla. 1 Timoteo, capítulo 4, verso 6. Y esta labor hay que hacerla sin temor a los hombres, con valentía y sabiduría, no amilanarse ante estos falsantes que siempre se elevan y se hacen los fuertes y los que llevan la razón, pero no hay que amilanarse ante esta gente que solo lleva falsedad. Y a fin de cuentas, los siervos de Dios tienen que hacer esta labor que el Señor manda para proteger la Iglesia, porque normalmente no vienen los ángeles a hacer esta labor, tienen que hacerla los siervos, los ministros del Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo nos asiste con su poder. Un servidor lo ha visto tantas veces, como el Espíritu Santo asiste con sabiduría, con valentía, con su poder, para vindicar la verdad de Dios ante la falsedad de cualquier tipo, ¿no? Por eso Pablo decía también, Timoteo, predica la palabra, convence, reprende, exhorta a tiempo y fuera de tiempo, es decir, en cualquier momento. ¿Por qué? Porque la gente apartará de la verdad su oído y se volverán a los cuentos, a las fábulas, a las historietas inventadas, ¿no? 2 Timoteo, capítulo 4. Y otro detalle importante sobre la identidad de estos farsantes es que se dice de ellos que aunque conocen el contenido del Evangelio y de las Escrituras, pero solo son demagogos, palabreros, charlatanes, que ni siquiera saben lo que dicen. Y que habiendo sabido la verdad, la desechan. No la quieren para ellos ni para sus vidas. Y se vuelven atrás. Y así niegan al Señor y también niegan su obra. Por eso Pedro les compara, es una comparación muy fuerte, pero lo hace. Les compara al perro que vuelve a su vómito y a la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el cieno. O sea, es gente que sabe y conoce los caminos del Señor, que ha podido permanecer un tiempo entre la Iglesia, que incluso pueden ser bautizados, que incluso han podido tener algún tipo de responsabilidad en un ministerio, en una congregación, pero claramente han dejado los caminos del Señor, han vuelto atrás y viven de nuevo en el cieno de la inmoralidad pecaminosa, como ese cerdo que aunque se le ha lavado, pero vuelve al mismo sitio sucio y apestado, ¿no? Tristemente. Porque estos farsantes que atacan a la Iglesia del Señor, aunque han oído y han aprendido la verdad de Dios, nunca se han convertido, nunca se han entregado al Señor. O sea, no han nacido de nuevo espiritualmente. Y por eso no aman la obra del Señor para cuidarla. Ni tienen un corazón renovado por el Espíritu Santo, ni viven con buena conciencia, y su fe es aparente y fingida, pero verdadera no lo es, ¿no? Estos farsantes son aquellos que dirán al Señor, Señor, hemos predicado en tu nombre hemos hecho milagros, hemos expulsado demonios. Y el Señor les responderá que nunca les conoció y que se aparten de él porque fueron hacedores de maldad, ¿no? El mismo Señor mencionó esto en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. ¿Y cómo es que no conocieron al Señor estas personas? Y en cambio
hablaron, hicieron señales en su nombre. ¿Cómo es posible eso? Pues es posible. Hasta ese punto llega la falsedad, la apariencia, la mentira. ¿Por qué? Porque detrás está Satanás, con su propio poder engañoso, que puede presentar a una persona como hablando y haciendo cosas que parecen que vienen de Dios, parecen, pero nada tienen que ver con el Señor, ¿no? ¿Dónde está la clave? La clave, hermanos, la dio el Señor. En Mateo capítulo 7, verso 13 en adelante, el Señor dijo lo siguiente sobre estas personas. Él dijo que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, refiriéndose a esta gente, ¿no? Ancha es la puerta, todo vale, espacioso el camino, nada de restricciones, nada de sufrimientos, nada de sujetarse a la palabra, se puede vivir y se puede caminar de cualquier forma. Y los falsos profetas, dijo el Señor, vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Así que por sus frutos los conoceréis. Porque no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dijo Jesús, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No todo el que me dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Porque el que me oye estas palabras mías y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y fue grande su ruina. Así, queridos, es como el Señor identificaba, ¿no? Y daba la clave para conocer a este tipo de personas falsas. También el apóstol lo dice en 1 Timoteo capítulo 1, verso 5, el propósito de todo esto que te mando, Timoteo, es el amor nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida, que es todo lo contrario de lo que estas personas tienen en su corazón, en sus vidas. No hay corazón limpio en ellos, no hay una buena conciencia y, por tanto, no hay una fe sincera, sino fingida. Así que, ¿dónde están estos farsantes, imitadores de la verdad de Dios, aparentes cristianos, que viven en el error e intentan constantemente engañar a los hermanos? Y no necesariamente engañan desde un púlpito, pero sí están empeñados en contradecir constantemente a sus líderes, a los siervos del Señor, aquellos que están sobre ellos espiritualmente. Y están constantemente confrontándoles, están constantemente envenenando el corazón de los buenos creyentes, están constantemente levantando polémica y división entre los hermanos. Y los ancianos y los pastores les vigilan, pero ellos mantienen esas actitudes como una constante en sus vidas. Y lo peor es que aparentan vivir en cristiano, lo aparentan, y lo aparentan bien, pero en sus actitudes y pasiones personales e íntimas, los pastores les conocen y saben que no tienen apego, no tienen cariño, no tienen obediencia a la palabra de Dios. No respetan a los siervos de Dios, sino que se burlan de ellos, les maltratan. No respetan su autoridad. Y, por supuesto, tampoco sirven sacrificialmente a la iglesia. En todo caso, hacen algo como un favor y lo hacen para su propia pompa, ¿verdad? Y estas personas tampoco crecen espiritualmente. No hay un crecimiento espiritual. No maduran. En realidad, son una pura farsa, como dijo el Señor. Entre nosotros, hermanos, para ser muy claros, hemos tenido que combatir muy a menudo, incluso durante esta pandemia también, a este tipo de individuos que han crecido en la congregación, algunos de ellos que conocen la fe,
tienen familiares entre la iglesia que sí son verdaderos cristianos, pero les tienen confundidos también. Y aquí se mezcla familia y fe, y no siempre sabemos separar lo uno de lo otro. Estos individuos también conocen la palabra, la conocen, pero no quieren vivir sujetándose a la palabra. Y en sus propios hogares, los pastores son testigos de eso, son conocidos por su carnalidad, porque no hay progreso espiritual, no tienen actitudes espirituales, tienen un desapego a todo lo que viene del Señor, ni tampoco disfrutan en los cultos, ni reciben en su corazón la enseñanza de la palabra, ni la exhortación. Y cuando los hermanos les hablan, los pastores les hablan y les quieren rogar y exhortar, pues reaccionan con dureza, con rebeldía. No son dóciles, no hay docilidad en el corazón de estas personas. ¿Por qué? Pues sencillamente porque no crecen, no están creciendo espiritualmente. Piensan y viven igual que el primer día que oyeron el Evangelio. Y no crecen, ni tampoco tienen fruto. ¿Por qué? Porque en ellos no hay vida espiritual, no hay savia que pueda producir un fruto. Hermanos, este tipo de personas, tristemente, abundan entre el pueblo de Dios. Abundan en todas las iglesias locales y se aprovechan de la buena fe de los hermanos. Por eso es necesario que haya hermanos que con un corazón pastoral les confronten, les reprendan, les confronten, les quiten la careta que tienen, que no es más que una careta, con nombre de cristianismo, ¿no? ¿Por qué? Porque esta gente se aprovecha de la buena fe de los hermanos. También en algún momento algunos de ellos pueden arrepentirse. De hecho, hemos visto personas que han sido falsos en la fe, pero en algún momento se han arrepentido y han venido al Señor. Y eso es una bendición increíble, ¿no? Y todos lo notan, se ve, se palpa. Pero si se endurecen y no se arrepienten, normalmente se alejan de la iglesia. Se van a otra iglesia o a ninguna, pero se alejan de la iglesia en la que están y viven como incrédulos que son. O buscan un lugar donde nadie les pastoree, donde puedan asistir incluso a reuniones o a cultos de vez en cuando, pero a su aire, por libre, sin que haya cuidado pastoral. Y esa es mala señal, muy mala señal, porque lo que quieren es vivir a su propio estilo, ¿no? Sin que nadie les pueda exhortar en el Señor. Y encima se llaman cristianos, y pueden llamarse cristianos evangélicos también, por supuesto, ¿no? De hecho lo hacen. También estas personas son farsantes, porque niegan claramente las verdades de la palabra de Dios e imponen sus propios y extraños mandamientos, como dice 1 Timoteo 4, ¿no? Donde el apóstol claramente lo podemos ver en la segunda carta a Timoteo, primera carta a Timoteo capítulo 4, ¿no? Donde niegan el matrimonio, niegan la familia, niegan cualquier tipo de alimentos que se les ocurra. ¿Y la razón cuál es? Pues ninguna. El apóstol dice en el capítulo 4 de 1 Timoteo que son apóstatas, es decir, que se han apartado de la fe y son mentirosos. Y tienen una conciencia endurecida, encallecida, y son inducidos por una falsa enseñanza guiada por demonios. Es increíble. El apóstol los identifica y les da unos calificativos bastante fuertes. Y nosotros no hemos de rebajar eso, porque en realidad son así, ¿no?
Solo tenemos que mirar a nuestro alrededor, hermanos, para comprobar cuánto daño han venido haciendo históricamente y siguen haciendo todos aquellos que han infravalorado y prohibido el formar una familia, el casarse, establecer un matrimonio, así como prohibir alimentos de un tipo, de otro, ¿no? A lo largo del tiempo. Ciertos días se come una cosa y otros días no se come y cosas así por el estilo, ¿no? Son gente que aparenta santidad, pensando que no casándose, no formando una familia, no comiendo esto y aquello, pues son más santos. Hay una piedad. Pero el apóstol dice que eso es demoníaco. Es muy fuerte, pero lo dice. El apóstol Pablo dice que eso proviene de los demonios, no de Dios. ¿Por qué? Porque están cambiando la verdad de Dios por mentiras inventadas. Esto ha existido a lo largo del tiempo y siguen existiendo personas, grupos que enseñan esto y aparentemente parece que tienen la verdad, pero evidentemente son doctrinas que provienen de demonios, dice el apóstol Pablo, ¿no? También tenemos entre nosotros a los farsantes que, según 2 de Pedro, capítulo 2, en estos 3 primeros versículos que hemos leído, son claramente herejes de la fe, porque llegan a negar incluso al Señor Jesús. Los hemos tenido siempre a lo largo de la historia, las grandes herejías, pero hoy las seguimos teniendo con más cinismo, digamos, ¿no? Con más finura, pero las seguimos teniendo. Es decir, gente que llega a negar la concepción virginal del Señor Jesús en María. Llegan a negar que José y María pues se mantuvieron separados y no tuvieron relación hasta que Jesús no nació, como dicen las Escrituras. Llegan a negar la deidad de Jesús de Nazaret, que a la vez que era un hombre, era Jesús de Nazaret, a la vez él era el Mesías, el Hijo de Dios. Y esto lo niegan claramente. No tenemos más que leer escritos de teólogos en nuestros días y de gente en los púlpitos. Hoy hay muchos púlpitos, tristemente, donde esto ya se dice claramente. Jesús de Nazaret era uno y el Cristo de los Evangelios, el Mesías, era otro. Y vete a saber si el uno coincidía con el otro, ¿no? O sea, esto descaradamente se está diciendo en los círculos evangélicos, protestantes, católicos, sin ningún reparo, ¿no? Y por tanto, Jesús de Nazaret, hombre, el poder milagroso del que hablan los evangelios, pues mira, esta es una forma de contarnos un cuento, pero que Jesús alimentó a 5.000 personas, por favor. Eso no lo hace nadie. Lo que pasa es que llevaban bocadillos y entonces dijeron, venga, vamos a pasar una buena tarde, vamos a merendar juntos y ya está. Y que Jesús caminó sobre el mar y que él sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos. Y mucho menos que Cristo Jesús resucitara, por favor. Eso fue algo que los discípulos se inventaron, pensaron ver a Jesús resucitado, pero en realidad no hubo resurrección. Ellos lo pensaron. Fue una sugestión emocional. Es increíble cuando se oye a algunos en nuestros días, ¿no? O se leen algunos libros de algunos llamados teólogos, que no sé de dónde sacan esa teología, pero evidentemente de un racionalismo, de un cinismo, de un materialismo, pero no de una fe confiada en el Dios Salvador, ¿verdad? Así que para esta gente también las Escrituras no son palabra inspirada por Dios, por supuesto, sino son relatos, puntos de vista con buena intención de creyentes de aquellas épocas que tenían un conocimiento, pues eso, muy limitadito, muy particular de Dios. Entonces concebían y decían que eso venía de Dios, pero en realidad era una forma de contarlo, era una forma de decirlo, ¿no? Estos herejes, que no se les puede llamar de otra forma, son multitud en el catolicismo de nuestros días, por ejemplo. Y abunda mucho en el mundo religioso también, protestante y evangélico, donde la filosofía relativista,
La filosofía antisobrenatural ha ganado a muchos de estos, que incluso llegan a decir que Dios y su obra es un invento humano. Es decir, la existencia de Dios, la obra de Dios, es algo que los hombres nos hemos ido inventando con el tiempo, ¿no? A un servidor, a mí mismo, me ha tocado bastante a menudo, además, amonestar fuertemente a algunos religiosos católicos que creen y hablan de estas herejías y las han aprendido en seminarios. Es curioso que estas personas con quienes he hablado pues no conocen las Escrituras, pero sí conocen bien las herejías aprendidas en las teologías de los seminarios, que no han visto la Biblia ni por el forro. Tristemente es así. Y me ha tocado también reprender a algunos llamados evangélicos y algunos de ellos ocupando puestos de pastorado o estando en algunos ministerios y que niegan la revelación sobrenatural de Dios como la cosa más normal, ¿no? Niegan que Dios nos hable en su palabra y por tanto no creen ni esperan tampoco en el poder de Dios. Tristemente, se ve en sus vidas, sus propias vidas, que no están enriquecidas por el Espíritu Santo. Viven bajo pecados bochornosos, muchos de ellos con una doble moral escandalosa, una inmoralidad evidente, ¿no? Y piensan que es normal, porque así vive el mundo de nuestros días. Es decir, ellos no ven la necesidad de una diferencia entre un cristiano y un incrédulo. Llevan simplemente un ritmo de vida religioso, pero para nada piadoso ni cristiano, porque su vivir contradice clarísimamente la fe del Señor. Y entre ellos, hermanos, entre personas así, nos toca sobrevivir con mucha aflicción, la verdad, con mucha aflicción y tristeza. Igual que le ocurría a Lot, cuando el apóstol Pedro dice que vivía con aflicción en la ciudad de Sodoma. Y el Señor, a pesar de eso, le libraba, ¿no? Igual que hace con nosotros. Pero también tenemos a otra especie de herejes muy abundantes en las filas evangélicas y que son charlatanes de primera clase y que se atreven inconscientemente, muy inconscientes que son, se atreven a ordenar y a querer imponer sobre Satanás y sus demonios, fijaos, sobre Satanás y sus demonios, el atar y desatar a Satanás, el atar y desatar demonios y espíritus de todo tipo, declarando y dejando de declarar mentiras una detrás de otra. Y no se dan cuenta, son ingenuos hasta decir basta. No se dan cuenta que a Satanás nosotros no podemos ni atarle ni desatarle, ni darle órdenes, ni dejar de darle, ni siquiera dirigirnos a él. Es que no tenemos que hacerlo. Pero estos son soberbios hasta en ese sentido, ¿no? Como dice el apóstol Pedro, que habla de ellos aquí en el capítulo 2, que hemos visto estas semanas. Cuando sabemos por medio de la Escritura que a Satanás solo le puede detener el mismo Señor Jesús, que además ya le ha vencido para siempre en la cruz. Bueno, son charlatanes hasta decir basta. Tal y como decía Pedro en su segunda epístola, capítulo 2, que ni temen a las autoridades angélicas. Lo más que podemos hacer nosotros es resistir al tentador, someternos al Señor, y Él mismo le expulsa y le aleja de nosotros. Así es como hemos de conducirnos ante el maligno. Y Dios mismo se encarga de Satanás. Nosotros ni podemos con el diablo, que es un ángel poderoso, que dirige todo el mal de este mundo, junto con sus miles de demonios,
Pero hasta en estas cosas, estos herejes y falsos enseñadores son mentirosos, ¿verdad? Ahora bien, se meten en esas mentiras. ¿Por qué? Porque lo que les impulsa es la búsqueda de un falso poder, de tener autoridad ellos mismos. Yo tengo autoridad. En el nombre de Jesús, dicen algunos. Yo te mando. En el nombre de Jesús. Y se les llena la boca con el nombre de Jesús. Falsos, falsos y falsos. Y son herejes hasta decir basta. Lo que quieren es tener su propia autoridad, su propio poder, cuando el siervo de Dios no es poderoso. El siervo de Dios no tiene ningún poder. El único poder lo tiene el Señor Jesucristo. Somos siervos de Él. En todo caso podemos implorar, clamar, rogar que el poder de Dios se manifieste. Pero no tenemos nosotros el poder. Pero estos son infatuados. Lo que quieren es mostrar un falso poder para conseguir bienes, para conseguir dinero, para su propia ganancia y beneficio. Y así engañan a los creyentes y a las iglesias. Y ellos se presentan como poderosos. Mira ese predicador, qué poderoso. Mira ese profeta, qué poderoso. Mira ese apóstol, qué poderoso. Mentira. Mentira, hermanos. No creamos esto. Que esto no viene del Señor. Y hoy hay tantos poderosos en las redes sociales, en internet, en iglesias, en estadios. Tristemente, y me da mucha tristeza hablar de esto, pero tristemente los hay a montones, hablando en el nombre de Dios, haciendo señales espectaculares, porque a través de ellos son hechas señales. Pero son señales que agradan a la gente, no traen la gloria de Dios. Solo inflan la vanidad de la gente, engañan a muchos ingenuos y consiguen muchos seguidores, pero sus vidas son codiciosas. Viven con todo tipo de inmoralidades. Se hacen ricos, riquísimos, con las ofrendas engañosamente conseguidas de la gente ingenua o gente que tiene mucha necesidad y busca en cualquier sitio. Por eso el apóstol Pedro, en el capítulo 2 que hemos visto, dice de ellos que se han extraviado y siguen el camino de Balaam, aquel profeta que también fue codicioso, ¿no? En los días de Israel, en los días de Moisés, ¿verdad? Ningún fiel siervo de Dios, hermanos, ningún siervo de Dios que es fiel vive tan engañosamente. Ni tampoco engaña con ese cinismo a la gente. Tristemente, hermanos, hay muchos que siguen a estos farsantes, porque sencillamente ellos van proclamando solo lo que la gente quiere oír. De la misma manera que aquellos falsos profetas en Israel, ¿no? Que decían lo que la gente quería escuchar. Y precisamente el Evangelio, el vivir fielmente ante el Señor, supone andar por el camino estrecho y entrar por la puerta estrecha, viviendo con muchas necesidades y pruebas, y teniendo que exhortar y enseñar la verdad de Dios, y no las mentiras que la gente quiere, ¿verdad? Y eso no es famoso, no se hace famoso. Eso a veces supone que mucha gente no te escuche, que muchos no te sigan. Es decir, eso tiene un precio a pagar. Como cuando Cristo le dijo a los discípulos, ¿queréis iros? La puerta está abierta, si no queréis seguirme, ¿no? Y cuando Él les hablaba de la dureza de seguirle a Él, del precio del discipulado.
Y estos herejes evidentemente han desechado al Señor y desechan el camino estrecho, la puerta estrecha, y llegan a ser siervos del infierno en realidad. Tenemos de estos muchos, tristemente, en congregaciones, predicadores, en internet, en literatura mentirosa y con el nombre de cristiana. Así que los tenemos entre nosotros y los tenemos muy cerca y los tenemos en nuestros días además, ¿no? Y cuando la iglesia nuestra ha sido amenazada por ellos, por gente así, ha habido que defender la verdad de Dios y proteger a los hermanos. ¿Cómo? Pues quitándoles esa careta de farsantes, identificándolos, reprendiéndolos, y expulsándolos de la comunión de los santos también, en situaciones extremas. Si no se van de entre los creyentes, hay que expulsarles. Situación de disciplina, etcétera, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué hay que hacer esto? Que es duro, es una labor dura. Y la verdad es que nada, no es un plato de buen gusto. ¿Para qué? Pues para mantener santa y pura la iglesia del Señor. De tal manera que los creyentes podamos vivir en santidad y también podamos extender la obra del Señor a otros que, estando cerca o lejos, necesitan de Cristo. Y para esto, queridos, necesitamos querer vivir cerca del Señor, una vez que le hemos conocido, y amarle, obedeciendo muy claramente su palabra. ¿Para qué? Para que el maligno no consiga engañarnos ni apartarnos de nuestro amado Señor. Así que esta porción de la Escritura que nos habla de resistir al maligno, de estar alertas ante la falsedad, es triste pensar que en el pueblo de Dios puede haber esto, o que el pueblo de Dios puede ser amenazado desde fuera por estas falsedades, pero es así. ¿Por qué? Porque estamos en terreno enemigo. Porque Cristo está levantando su iglesia. Y Él dijo, incluso las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, que hemos de estar alertas para que la iglesia se mantenga fiel, pura, delante del Señor, cumplamos nuestro propósito y el maligno sea detenido, sea identificado, ¿no? Y para eso se requiere de nuestro compromiso, firmeza y fidelidad. Así que, hermanos, con un deseo de bendiciones, para que caminemos fielmente delante del Señor y seamos bendecidos. Ahora, dediquémonos a la oración durante unos momentos, dando gracias por tener al Señor Jesús a favor nuestro, como nuestro buen pastor. Y así podamos predicarle y anunciarle a todos los hombres y en todo momento. Que el Señor, queridos, nos bendiga en esta tarde. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente
bebida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la